Buen día. Ahora sí, ¿se escucha un poco mejor? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18. Desde el versículo 21. Nosotros vamos a ver que uno de sus discípulos, uno de los apóstoles, hace una pregunta que muchos seguramente la conocemos o hemos escuchado acerca de ella y mucho más acerca de lo que el Señor Jesús responde. Y empiezo con la lectura que dice así: Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí es bueno reflexionar y analizar todo esto que nosotros acabamos de leer, ¿no? Uno de sus discípulos, Pedro precisamente, este apóstol, va y le hace esta pregunta al Señor. Y uno puede pensar el contexto, ¿no? ¿A quién Pedro necesitaba perdonar? ¿O quién se había acercado a pedirle perdón? Y sin duda seguro era una ofensa muy grande. Por eso, ¿cuántas veces es necesario perdonar? Y podríamos nosotros pensar eso, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a esta persona a hacer esa pregunta? Y sin duda una de las respuestas es que Pedro, comúnmente cuando uno habla de Pedro, todas las personas nos podemos identificar en algún punto con Pedro, ¿no? Es el discípulo de las muchas personalidades, por decirlo así. Y creo que por algo es uno de los que resalta la Biblia, es uno de los que estaba juntamente con Jesús, era uno de sus cercanos, ¿no? Y nosotros fácilmente podemos identificarnos con Pedro. Y aquí nosotros vemos esta pregunta que a simple vista uno dice:
Es una pregunta cualquiera, él tenía curiosidad, pero no. Nosotros podemos deducir que sin duda había dentro de él un enojo y hasta una herida. Esa herida que uno piensa que se cierra con el tiempo, ¿no? Pero cuando uno saca el tema, vemos que la herida está incluso más grave. Y podemos decir que este enojo y esta herida es lo que lleva a Pedro a preguntar, ¿no? Al Señor Jesús. Acudió al mejor lugar. Y nosotros vemos que Pedro en este caso estaba enojado con una persona, porque dice: ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Su hermano puede ser su hermano literal, puede ser su hermano en la fe. Y si nosotros lo llevamos a nosotros, a nuestra vida, nosotros ¿con quién nos podemos enojar? Muchas veces nos podemos enojar con nosotros mismos. Muchas veces nos podemos enojar incluso con Dios. Nos podemos enojar con un familiar o incluso con un amigo. Aquí esta historia nos muestra que podemos tener una herida, que podemos estar enojados, pero también nos muestra a dónde hay que acudir para calmar ese enojo, para sanar esa herida. Y Pedro nos enseña cuál es el lugar correcto, cuál es ese lugar al cual nosotros debemos acudir. Y ese lugar es el Señor Jesús. Y me gustaría leer un versículo, el Salmo 147:3, porque muchas veces nosotros ese corazón quebrantado, ese corazón afligido, no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Y el Salmo nos enseña que Dios sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Pedro, quien estaba seguramente hasta el borde con esta situación, por eso fue y preguntó al Señor, fue al mejor lugar, a quien sana el corazón, al que venda el corazón, para que esa herida sane. El Señor Jesús le responde este famoso versículo. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y luego de eso le cuenta le enseña a través de una parábola. Y vemos aquí tres personajes. A un amo, a un rey que tenía siervos, y esos siervos tenían deudas. Y vemos que había dos siervos en distinta situación. Nosotros vamos a analizar cada uno de estos personajes de una manera muy superficial. Si ustedes quieren profundizar en sus casas, pueden hacerlo. Y vemos aquí que cuando este rey se pone a hacer cuentas, dice: bueno, tráiganme a todos los que me deben. Y vemos que aquí esta persona tenía una deuda impagable. Una deuda que era una suma muy alta. Nosotros vemos que dice, quiero ver, debía 10.000 talentos. Haciendo una conversión, son millones de dólares. Es muchísima plata, no la podía pagar. Y vemos esta deuda impagable, pero es perdonada. Dice que el amo, el rey, es movido a misericordia. Si no lo perdonaba, ¿qué pasaba? Dice que lo tenía que vender como esclavo para sacar algo de ganancia, no solo él, sino a su familia también, a su esposa e hijos. Por otro lado,
vemos este siervo, el que es perdonado por el rey, ¿no? Es perdonado, dice que va afuera a la calle con quizás está muy, muy alegre, pero se encuentra a una persona que le debía 100 talentos, dice. Es una suma muy mínima, lo que serían como un mes de trabajo, un poquito más, pero vemos que esta persona acababa de recibir un gran perdón de parte del rey y va y se encuentra con este deudor y vemos una severidad, una dureza irracional, algo que uno dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Y vemos que muchas veces lo que el Señor Jesús quería explicarle a Pedro a través de esta parábola, y sin duda nos quiere explicar a nosotros, es que muchas veces nosotros rogamos a Dios por perdón. Es más, sin duda, podría asegurar que todos cada vez que oramos decimos, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados, Señor, perdóname, 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 perdóname. Pero cuando nos toca perdonar, ahí somos como este siervo, ¿no? Somos duros, irracionalmente duros. Y eso muchas veces pasa porque no dimensionamos nuestra culpa frente a Dios y su misericordia frente a nosotros para transmitir misericordia al prójimo. Y aquí lo vemos, ¿no? El Señor lo explica bien clarito. Y vemos también que la conducta de este siervo, como le dijo el rey, siervo malvado, es reprobada. No solo por el rey, sino por las personas que lo vieron y fueron y lo acusaron con el rey. Una conducta totalmente reprobada. Y nosotros podemos ver en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesús habla acerca de esto, cuando les enseña a orar a sus discípulos. Ellos le dijeron, enséñanos a orar. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros quizás a esta oración que el Señor Jesús enseña, quizás la sabemos hasta de memoria, ¿no? Pero muchas veces nos es tan repetida en nuestra mente que nos olvidamos de hacer el análisis, ¿no? Y en este caso, el Señor Jesús bien clarito le está diciendo, ustedes buscan perdón, aprendan a perdonar, porque si Dios los perdonó, ¿cómo ustedes no van a perdonar? Y yo me ponía a pensar, a reflexionar en esto, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Pero en este caso, nosotros, los que decimos ser cristianos, hemos recibido el perdón de Dios. Y uno puede reflexionar, Dios, siendo Dios, sin ninguna necesidad del ser humano, siendo Dios el soberano de la tierra, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay, Él se inclinó y nos perdonó a nosotros. ¿Qué te hace superior a vos? ¿Qué me hace superior a mí para decidir no perdonar a una ofensa de una persona, ¿no? Y ahí tiene que ver el carácter, la madurez del cristiano, ¿no? De decir, ¿soy realmente humilde como para perdonar a mi hermano? Y uno puede meditar en esto, ¿no? La grandeza de Dios por un lado, la soberbia de la persona por otro.
cuando nos ensoberbecemos en nuestra rabia y queremos hacer nuestra justicia entre comillas, porque nosotros no hacemos ninguna justicia, queremos hacer justicia frente al hermano que me lastimó. Queremos hacer justicia frente a esa persona que me hirió. Y uno puede reflexionar en esto, puede meditar en esto, que es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo de entender. Ahora, es un poquito más difícil, ¿no?, a la hora de obedecer. El Señor Jesús dijo: quien quiera seguirme debe tomar su cruz, debe negarse a sí mismo, ¿no? Quien quiera seguirlo. Y nosotros podemos experimentar esa cruz, el peso de la cruz, un camino que va a ser totalmente difícil. Y la negación de uno mismo, ¿no? ¿Qué es negarse a sí mismo? Por ejemplo, ofrecer perdón o perdonar. Es atentar contra nuestro orgullo cuando perdonamos. Eso nos hace humildes. Y por eso es que es tan difícil, porque vamos en contra nuestra. Cuando vamos y pedimos perdón, es tan difícil, pero es tan liberador que ustedes no se imaginan la paz que uno puede experimentar al momento de decir: hermano, perdóname, hermana, perdóname, padre, madre, perdónenme, o incluso al mismo Dios. Nos envuelve una paz inexplicable. Es por eso que el Señor Jesús y los apóstoles, y a lo largo de toda la Biblia nosotros vemos este mensaje de perdón. Desde la creación, cuando Dios perdonó a Adán y Eva, hasta el final de la Biblia, nosotros vemos que la Biblia habla del perdón. Yo anoté algunos versículos que podemos ir leyendo. Vamos a ir buscando Mateo 5:7, que está aquí cerquita, que habla: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es lo que venimos hablando. Si uno da perdón, uno da misericordia, es lo que vamos a tener, es lo que nos va a distinguir del resto de las personas. Porque ¿qué beneficio hay en estar bien con quien me llevo bien, pero estar mal con quien me llevo mal? Eso no hace la diferencia. Eso es lo que hace cualquier persona. La diferencia está en lo que dice Romanos: si cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Y depende mucho de nosotros estar bien con los demás. Es una acción que tenemos que repetir todos los días. Después, Isaías 43:25 dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué implica el perdón? Lo que Dios hizo con tu pecado. Lo borró y no se acuerda. Dios jamás te va a acusar de pecador si realmente has recibido el perdón que Él ofrece. Y es lo que nosotros debemos hacer: perdonar y olvidarnos, porque eso es perdonar. No que cuando te enojas empiezas a recriminar otra vez. Eso no es perdonar. Cuando uno perdona, decide olvidar, decide sanar esa herida, cerrar el pasado y tirar esa falta al fondo del mar. Después podemos ver lo que enseña Proverbios 3. Proverbios 3, que dice el 3 y el 4: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
¡Wow! Tremendo, ¿no? Qué lindo es cuando uno está bien con Dios y con las personas. Es esa paz celestial y terrenal. Pero aquí hay algo que nosotros debemos hacer. Misericordia y verdad. Misericordia y verdad puestas en práctica, como dice aquí, atadas en nuestro cuello, grabados en nuestro corazón, misericordia y verdad. Y hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué lindo tener un testimonio así, ¿no? Que uno vaya por la calle y diga, ese es un cristiano. Cristiano con todas las letras, ¿no? Y tener así también el favor de Dios en nuestras vidas, las bendiciones. Otro versículo que tengo anotado es Efesios 4:32. Efesios 4:32, que dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, hermana, si nuestra comunión con Dios es genuina, es real, es de todos los días y experimentamos esa misericordia y ese perdón de Dios, no va a ser difícil que nosotros podamos tener la actitud de ir a pedir perdón, aunque la persona no se lo merezca, ir a pedir perdón y al mismo tiempo de perdonar cuando me vengan a pedir perdón. O incluso si no me vienen a pedir perdón, perdonar en el corazón. Si nosotros tenemos esta comunión con Dios, siempre vamos a recordar que Dios nos perdonó en Cristo Jesús todas nuestras ofensas. Y ahí se nos va a hacer más fácil perdonar. Es una cuestión de hacer memoria, ¿no? De lo que el Señor hizo por nosotros. Después, Colosenses 3:13, que dice así: soportándonos unos a otros. Qué difícil, ¿no? Eso quizás es una de las cosas que impide que muchas veces nos juntemos. Va a ir. ¿Quién va a estar en la iglesia hoy? Ale Montenegro. No voy. Avísame cuando no vaya él y ahí voy yo. No lo soporto. Eso está mal. El Señor Jesús nos enseña, la Biblia completa a nosotros nos enseña que debemos tener amor, paciencia y debemos, como dice aquí, soportarnos los unos a los otros. Y después dice, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera en que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Cristo te perdonó, vos puedes perdonar. Otro versículo es Romanos 12. Este capítulo a nosotros nos habla mucho de la conducta que debe tener el cristiano, ¿no? La conducta, la buena conducta. Y desde Romanos 12, 17 hasta el final dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
aquí debemos recordar que la palabra hombres es genérico para la humanidad, ¿no? Ya está hablando del ser humano. Estad en paz con todas las personas, se podría decir. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y qué es esto? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Está queriendo decir que cuando vos vayas y pidas perdón, o cuando vos vayas, te acerques y le digas a esa persona que ni siquiera te pidió perdón, te perdono, la persona va a quedar así como recalculando todo, no va a entender nada. Eso es lo que quiere decir: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Va a quedar, literalmente no va a saber cómo reaccionar, porque no va a entender lo que pasa. En su mente va a pasar un montón de cosas. Pero esa es la clave, de que nosotros podamos vencer con el bien el mal, y de esa manera marcar la diferencia. Lo que el otro no espera, ir y hacerlo. El Señor Jesús enseñó en cuanto a cómo tratar al prójimo. Dice: poner la otra mejilla. Si te pide que le cargues su valija una milla, cargásela una milla más. Si te roban la campera, dale la capa también, dijo. O sea, siempre en cuanto a la conducta cristiana, uno debe ir por más. No limitarnos en una caja, sino salir de eso e ir por más. ¿Cuánto tengo que perdonar? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Un incalculable número de veces hay que perdonar. 70 veces 7. Un perdón infinito. ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿Mucho o poco? Todo, exactamente. Ni mucho ni poco. Todo. Y es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. Perdonar absolutamente todo. Y el otro día veía un video, ¿no? Esos videos que uno dice, ¿cómo hacen para grabarlos? Pero bueno, era de un juzgado de Estados Unidos, en el que una persona había matado no sé a cuántas personas, niños, y todos se acercaban y lo maldecían, lo retaban, de todo le decían. Una persona se acercó y le dijo: me arruinaste la vida, me mataste a mi hijo, pero yo te perdono. Hoy yo te perdono, le dice. ¡Wow! Increíble. Y uno puede decir: ¿cómo esta persona? ¿En qué cabeza cabe? Te mató a tu hija. Y sin duda, no sé por qué me lo compartieron por Instagram. Pero sin dudas me trae recuerdos porque no es que me pasó algo similar, por favor, no vayan a pensar eso, pero sí me tocó experimentar este perdón desde muy cerca, ¿no? Porque
es parte de mi testimonio y de lo que me acercó a Dios también, ¿no? Porque en mi vida, en mi juventud fue muy difícil. Muchos, bueno, me conocen un tipo bien cristiano, no sé. Y sin duda, detrás de eso hubo un proceso, ¿no? 10 años de soledad, tristeza, peleas, un corazón duro, orgulloso, porque me había peleado con mi mamá, con mis hermanos, lo cual me llevó a no hablarles durante 10 años. 10 años, y lo más triste es que vivíamos en la misma casa. Nos peleábamos todos los días, era una lucha. Yo no considero haber sido un mal joven, no considero haber sido una mala persona como para que me trataran mal, y eso fue lo que me llevó a mí a cerrarme, ¿no? Y yo razonaba dentro de mí, si dejo de hablarles se acaban las peleas. Solucionado, dejo de hablarles. Pasa el tiempo, obviamente mi mamá es mi mamá. Ella se acercaba, me hablaba. Y yo nada, duro. Hasta que cuando me doy cuenta, yo me había hecho independiente también, desde muy joven trabajo, hasta el punto que no necesitaba absolutamente nada de ella. Y me quedaba en la casa para hacerle la contra. Yo soy menor de edad, vos tienes la obligación de mantenerme. Hasta en eso era malo, o me había hecho malo. Pero la cuestión es que en un abrir y cerrar de ojos pasan 10 años. 10 años. Fueron momentos difíciles porque mis padres no estuvieron en mi egreso, en cumpleaños, navidades, no estuvieron, qué sé yo. Una de mis alegrías fue cuando hice el documento solo, a los 16 años. Dije, wow, hice el trámite solo. Ya está, puedo contra el mundo. Me compré mi primer par de zapatillas. Wow, ya está, soy independiente. Pero eso dentro de mí iba generando una capa que me hacía más orgulloso, más malo, más duro, ¿no? Cuando llegué al Señor, destruyó todo eso. Destruyó. Y hasta yo me sorprendo de esta sensibilidad, que quizás yo pienso, ¿no? Tantos años sin llorar, porque la verdad era una persona totalmente fría, dura, forjada en la calle. Tantos años de ser serio, gracias. Tantos años de ser ese tipo duro, y de repente el Señor me encuentra y me muestra mi lado humano. Y creo que por eso puede ser que hoy en día sea un poco más sensible, ¿no? Lo que no fui durante esos 10 años. No sé, pienso así. Pero sin duda cuando el Señor me dijo, te toca perdonar a los que te hicieron daño, fue muy difícil para mí. Fue muy difícil, incluso hasta el día de hoy no sé cómo entablar una charla con mi mamá, a pesar de que busco, ¿no? Y por eso es que esta enseñanza del perdón es tan importante, para evitar justamente heridas, para evitar que uno se choque con la crueldad del mundo, ¿no? Y nos alejemos así de la misericordia de Dios. Yo los quiero animar a que podamos reflexionar en esto. Yo no conozco mucho de la vida de ninguno, pero sin duda todos tenemos algo que perdonar o que pedir perdón. Si no es con nosotros mismos, es con Dios.
Si no es con un hermano, un familiar, un amigo, todos debemos que perdonar algo y así vamos a hallar buena opinión, Dios nos va a ver de buena manera, las personas nos van a ver de buena manera. Ascuas de fuego es lo que debemos crear en las personas que muchas veces no van a entender. Yo me acuerdo que le pedí perdón a mi mamá, ella me pidió perdón, le pedí perdón a mis hermanos, y ellos me pidieron perdón. Y en el momento en el que decido bautizarme, nuevamente delante de la iglesia le pedí perdón, porque la iglesia sabía esto tan difícil que era para mí, ¿no? Atentar contra mí mismo para ir a pedir perdón a una persona que yo considero que me hizo daño a mí, me hirió. Quizás no en lo físico, pero sí en lo emocional. Fui una persona que le costó, pero decidí obedecer a Dios. Él me dijo, esto te va a hacer bien. Si me amas a mí, me tienes que obedecer. Yo decidí amar a Dios y seguirlo y pagar el precio, cargar la cruz, negarme a mí mismo. Y es por eso que mi vida cambió drásticamente. Lo que un día yo fui un tipo vagabundo que andaba por la vida sin papá, sin mamá, un tipo que andaba en la noche de gira por todos lados. He llegado a estar en lugares que no vale ni siquiera la pena mencionar. Un tipo que dejó todo eso atrás. Era una persona que hablaba, tenía una boca extremadamente sucia. Todo eso quedó atrás. Dios puede hacer la obra. Lo hizo conmigo. Lo hizo con el apóstol Pablo, quien perseguía a la iglesia. Los mataba a los cristianos. ¿Qué te hace dudar que no lo va a poder hacer con tu vida? Tienes que darle tu corazón a Dios y Él va a hacer el cambio. No esperes a tocar fondo. Yo tuve que tocar fondo para acercarme a Dios. Tuve que experimentar toda una vida de sufrimiento, de dolor, para acercarme a Dios. No esperemos a eso. Si tienes un amigo para compartirle de Dios, compartirle, quizás lo necesita. Quizás está ahogándose en dolor, en sufrimiento, y uno no se da cuenta. Hablarle que hay una esperanza, que hay un Dios verdadero, y que ese Dios puede cambiar la vida, puede dar esperanza, paz. Y sin duda ofrece perdón. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Dios te perdonó absolutamente todo. Y cosas horribles que el ser humano hace contra Él, Él las perdona. Ahora nosotros debemos llevar ese perdón a la práctica. Un corazón que está dispuesto a perdonar es un corazón que sana y crece porque obedece a Dios. En el mensaje de esta mañana quería que podamos llevar a la práctica ese perdón. No sé si tienes a alguien a quien perdonar o a quien pedir perdón, pero sería bueno que apenas salgas de aquí puedas decirle, perdóname, te lastimé y no me di cuenta. O simplemente decirle, te perdono, quiero estar en paz con Dios y conmigo mismo, te perdono. Hoy decido perdonarte. Es muy necesario que podamos apropiarnos de esas palabras. Tengamos un tiempo de oración. Bendito Dios, amado Padre, Señor. Gracias porque
En nosotros has perdonado, Señor, una deuda que no podíamos pagar, ese pecado que nos condenaba, nos separaba, Señor. Nos has mostrado tu misericordia, nos has perdonado completamente. Y hoy podemos experimentar, Señor, eso tan lindo, Señor, que nos llena de esperanza. Ese perdón que nos abrió el camino a ti, Señor, por el sacrificio del Señor Jesús. Te pido, Padre, que de la manera en que Cristo nos perdonó, nosotros podamos perdonar, que podamos ser vencedores con lo bueno, que podamos ser, Señor, cristianos obedientes a ti, Señor, que a pesar de que es tan difícil a veces, que podamos hacerlo en obediencia a ti, Señor, y así experimentar esto tan lindo, Señor, que es estar en paz contigo y con las personas, Señor. Bendice tu plan en nuestras vidas, Señor, y que podamos en nosotros día tras día buscar estar bien con todas las personas. Guíanos, Padre, al arrepentimiento, a reconocer eso que tú has hecho con nosotros y que todos los días sigues haciendo, Señor, que es perdonarnos. Somos pecadores, un día estábamos condenados, hoy estamos salvados por tu gracia, pero aún seguimos siendo pecadores. Te pedimos que tú nos limpies, Señor, y que podamos ser conscientes, Señor, de que tú todos los días nos sigues perdonando. Somos pecadores, pero ahora salvados por tu gracia, Señor, que nos cambió, nos dio vida una vez y para siempre, Señor. Ayúdanos a extender este perdón y esta misericordia a las personas que nos hirieron, que nos hicieron daño, y así poder, Señor, estar limpios en este camino que tenemos aquí en la tierra mientras vivimos, Señor. Dejamos todo en tus manos.